Bueno, continuamos desde donde habíamos dejado. En la clase previa habíamos visto cómo generar hilos, cómo lanzar hilos y en su defecto cómo esperar hilos por medio del join. Habíamos visto que se generaba indeterminación, es decir, que no sabemos en qué orden se ejecutan los hilos, ya que todos inician en el mismo instante y todos tienen la misma prioridad, motivo por el cual los tres hilos lanzan el procedimiento run en un orden que desconocemos, ¿sí? Un orden que resuelve el sistema operativo, o en nuestro caso, la Java Virtual Machine. No tenemos dominio sobre eso. Bueno, como vimos cómo se puede lanzar varios hilos, si los hilos son todos del mismo tipo, quiere decir que si yo quiero lanzar 1000 hilos, no voy a hacer 1000 instancias de la clase, sino que lo que voy a generar, obviamente, es un arreglo de hilos. Entonces vamos a generar un arreglo de hilos, es decir, vamos a hacer que va a ser del mismo tipo, del tipo en este caso clase 1, arreglo, se va a llamar hilos, y vamos a llamar al constructor de los arrays, ¿no? Que es del mismo estilo, vamos a decir new, en este caso se llama clase 1 parte 1, y vamos a decir array de cuántos elementos queremos. Entonces vamos a definir tam una cantidad de hilos, ¿sí? Vamos a suponer que son 11 hilos ahora, o un número menor, si quieren 10 hilos. Vamos a suponer ahora que estoy generando 10 hilos. Entonces digo que mi array tiene una determinada cantidad de hilos. Entonces lo mismo que estábamos haciendo en la clase pasada, pero uno por uno, ahora lo estoy haciendo con un array. En este vector que se llama hilos, en cada posición tenemos un hilo en cuestión, ¿sí? Bueno, desde ya que lo primero que habría que hacer es lanzar los hilos, ¿no? Pues no sirve de nada instanciar un hilo si no lo lanzo. Entonces, ¿esto cómo se hace? Bueno, esto se hace de la misma forma que siempre, ¿no? Generamos un iterador que se va a mover por cada uno de los hilos hasta la determinada cantidad de hilos que uno disponga. Va incrementando uno en uno y nos movemos. Nos movemos sobre este array, pero sobre este array, ¿qué vamos a hacer? Sobre este array nos paramos en cada posición, la posición que nos da el iterador, y una vez que estamos parados en uno de estos hilos, lo que tenemos que hacer es lanzarlo, ¿sí? Para lanzarlo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver, hay varias cuestiones, cuestiones a tener presentes. El constructor de clase 1, ¿qué tenía? Tenía un número. Entonces, cuando yo recorro estos hilos, lo que voy a tener que hacer es generar la instancia, ¿sí? Yo acá estoy diciendo que voy a tener 10 elementos del tipo clase 1, pero no dije cuáles son esos 10 elementos, motivo por el cual todavía no generé las instancias. Entonces, me paro en uno de esos elementos y genero la instancia. Ahora sí llamo a new, llamo a clase 1 parte 1, y este sí es el constructor de la clase, no es el constructor del arreglo. Vale la pena recalcar la diferencia. Y entonces ahí le mando el número. Y me va a decir qué hilo es. Para no empezar de 0 vamos a hacer i más 1, así los hilos se mueven desde 1 a 10 y no desde 0 a 9, simplemente por una cuestión de comodidad. Entonces de esta forma ya tenemos instanciada la clase. Pero el hilo todavía no lo lancé. Entonces si quiero lanzar el hilo, cuando genero la instancia de la clase, hago el start. Vamos a hacer lo siguiente. Agarro el mismo for, recorro nuevamente el vector, ¿sí? Pero en este caso el vector ya va a tener en cada posición una instancia, y cuando tengo esa instancia, ahora sí puedo ejecutar el start. Entonces, instancio los 10 elementos y hago el start de cada uno de estos 10 elementos. Si quieren vamos a separarlo así, vamos a poner que esto es lanzar el hilo y esto es instancia del hilo. Me podrán preguntar, ¿qué pasa si yo hago una instancia y lanzo el hilo? Eso estaría bien, ¿no? Porque si son dos for que hacen lo mismo, ¿por qué no hacer todo en el mismo for? Bueno, si queremos que los procesos sean de verdad concurrentes, cuando yo instancio el hilo 1 y lanzo el hilo 1, después hago 9 iteraciones más y llego al hilo 10 y lanzo el hilo 10. Va a haber muchísimo tiempo entre el lanzamiento del hilo 1 y el lanzamiento del hilo 10. Y ese muchísimo tiempo va a hacer que justamente no sean tan en paralelo los procesos. Si bien van a ser milisegundos, fracciones de milisegundos, de hecho, es importante tener el concepto que primero genero las instancias y después lanzo todos en simultáneo.
¿sí? Porque si lanzo uno y espero un rato y lanzo el otro, ya no van a estar tan en paralelo, no van a hacer el lanzamiento en el mismo instante. Entonces está bueno tener separados estos dos eventos para que de verdad sean en paralelo. Bien, una vez que tenemos esto, cada vez que yo hago un start, se va a ejecutar 10 veces un run, por lo cual se va a ejecutar el toString 10 veces. Vamos a darle play, esto seguramente funcione, creo que no cometí ningún error. Ahí lo tenemos. ¿Sí? El main sigue terminando primero y se ejecutan los 10 hilos en un orden que vaya uno a saber cuál es. ¿Sí? Todos aparecen en el mismo instante, todos tienen la misma prioridad, aparece el indeterminismo. Si me gustaría que el main se ejecute solamente después de que haya terminado el hilo, no sé, el hilo 4, habíamos visto que podemos hacerlo de esta forma, ¿no? Esto lo único que nos pone es la restricción de que el main se ejecute después del hilo 4. ¿Cuándo será eso? No lo sé, pero será después del hilo 4. Entonces acá tenemos el 9, el 4, a partir de acá el main ya puede terminar, todavía no terminó porque se ejecutó el 5 y el 3, pero ya terminó el main. Bien, entonces ahí ya sabemos cómo ejecutar muchos hilos dependientes de un tamaño cualquiera. Obviamente este tamaño va a depender de algo, más adelante veremos, va a depender del algoritmo en cuestión. Así que bien, nada, completando lo de la clase pasada, que habíamos visto cómo generar un hilo o generar muchos hilos, ahora sabemos cómo generar lo que más adelante va a ser un buffer de hilos o un arreglo de hilos, ¿sí? Lo siguiente que me gustaría hacer es darle un poquito de complejidad al asunto y generar un algoritmo que de verdad sirva para explicar el tema, porque por ahora simplemente sabemos lanzar hilos, sabemos hablar un poco de la indeterminación en el momento de los lanzamientos de los hilos y cómo esperar un hilo. Pero hagamos algo un poquito más interesante para ver la concurrencia. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar dentro de mi clase 1, voy a generar otro atributo. En este caso lo voy a hacer privado, pero bueno, podría ser público, no importa. Lo importante es que va a ser estático, ¿sí? Y va a ser del tipo entero y se va a llamar contador. ¿Para qué voy a hacer esto? Obviamente voy a ir contando la cantidad de veces que ingreso a hacer algo, ¿sí? Entonces acá tenemos un contador estático. ¿Qué quiere decir estático? Estático quería decir que es un atributo que no depende de la instancia de la clase, depende de la clase en cuestión, ¿sí? No depende de la instancia, sí depende de la clase. O sea, es un atributo compartido entre todas las instancias. Y lo que voy a hacer es dentro del run, podría mostrar el hilo, no, eso lo dejo igual, voy a seguir mostrando en qué hilo estoy, pero voy a hacer algún proceso un poquito más complicado, ¿no? Un poquito más tedioso a la hora, al nivel computacional. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un for que se mueva desde i igual 0 hasta i menor que un número grande, supongamos 1000, ¿bien? Y voy a ir incrementando 1 en 1.000. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Cada vez que yo ingrese a un hilo, este hilo, ¿qué va a hacer? Este hilo a mi contador lo va a ir incrementando en 1, ¿sí? Entonces, si tenemos 10 hilos que cuentan hasta 1000, ¿hasta dónde va a llegar el contador? Es la pregunta. Bien, esa sería como la gran pregunta. Bueno, vamos a ver esto cómo funciona. Venimos acá, vamos a dejar vamos a sacar el join, el main, y en algún momento cuando termine el main, vamos a poner un system out print. Ya me voy a aprender el método abreviado para el print, ya me lo han dicho ustedes, pero me lo olvidé, no importa. Y voy a mostrar el contador. Vamos a ver qué pasa cuando muestro el contador, si es que pasa algo. Bueno, contador, si lo quiero llamar, obviamente voy a tener que llamar a clase 1, parte 1, punto, contador. Bien. Bueno, voy a mostrar en cuánto termina el contador. Vamos a apretar play. Vamos a ver qué pasa con esto. Miremos esto. Terminó el main, porque no estoy esperando a ningún hilo. O sea, llegó a este print. Inicia el hilo 2, inicia el hilo 4, inicia el hilo 5. Me muestra el resultado del contador en 0 y terminan los otros hilos. ¿Qué pasó acá? Está como todo muy raro. Muy raro lo que está pasando acá. Analicemos qué cosa podría llegar a estar pasando con todo esto.
Miremos. ¿Qué creen que está pasando? Como yo no estoy esperando que ningún hilo termine, todos los hilos acceden al contador en el mismo instante, ¿sí? Todos los hilos acceden al contador en el mismo instante, motivo por el cual el contador está en cero, ¿sí? El contador está en cero. Todos los hilos accedieron a ese cero, todos los hilos hicieron un montón de cosas con el contador, pero cuando el main trata de mostrar el contador está en cero porque estaba en cero, ¿sí? No fue permeable a todas las operaciones que hicimos, ¿sí? Vamos a ejecutarlo otra vez. Contador sigue estando en cero porque todos los hilos agarraron al cero en el mismo momento. Todos los hilos trataron de hacer cosas con ese cero y seguramente lo hicieron, pero todos obtuvieron como valor inicial el cero. Y no fueron recolectando las operaciones que hizo otro hilo con el cero, ¿sí? Entonces, el valor del contador está en cero. Cuando el main lo agarra, el contador está en cero. Y el main es el que muestra el contador. Y el main recibe el contador en cero. Bien, entonces esto es un problema porque yo no acumulé nada. De hecho, peor aún, porque yo perdí tiempo haciendo las iteraciones. De hecho, hice las iteraciones 10 veces porque entré con 10 hilos. Gasté tiempo en hacer esas sumatorias, sin embargo, el resultado no lo tengo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa por varios motivos. Motivo número 1. El main no está esperando que terminen los hilos. Entonces el main no está esperando que los 10 hilos cuenten. Entonces lo primero que tenemos que hacer, fundamental, es esperar que los 10 hilos hagan el incremento en el contador. Si no, vamos a estar en problema. Entonces, vamos a recorrer los hilos y los vamos a esperar. Vamos a esperar a los 10 hilos. O sea, que los 10 hilos terminen de hacer lo que tengan que hacer. Vamos a apretar play a ver qué pasa. El main no muestra el resultado hasta que no esperas a los 10 hilos. Y miremos qué pasó. Ahora está bastante mejor. Llegó el hilo 4. El hilo 4 empieza a contar. Llega el hilo 9. El hilo 9 empieza a contar. El 6 empieza a contar, bla, bla, bla. Y cuando llega el main me muestra un 10.000. Vamos a ver si tiene sentido ese 10.000. ¿El 10.000 qué es? Es el 1000 que yo puse ejecutado 10 veces. Porque el main me muestra el contador únicamente después de haber esperado a todos los hilos. Vamos a ejecutarlo otra vez. Y acá viene la cuestión. Como siempre que me pasa cuando explico estas cosas, la primera vez que ejecuté me apareció un 10.000. Y parecería que estaba todo bien. Sin embargo, ya el segundo intento, vemos que el contador no está en 10.000, está en casi 10.000, 9.866. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, porque parecería que está todo funcionando exactamente igual, ¿no? Entro a algún hilo primero, ese hilo suma, entro a otro hilo, ese hilo suma. El problema es que, como la variable es estática, todos los hilos acceden a la variable en el mismo momento. O sea, esta variable es la que está cumpliendo el rol de región crítica. Esta es una región crítica. Y si todos estamos incrementando sobre contador, no vamos a cumplir las condiciones de Bredman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lectura y la escritura sobre el contador no puede ser en simultáneo. Entonces, quizás el hilo 9 agarra el contador en cero y suma. Y quizás está bien. Cuando llega el hilo 10, quizás el hilo 9 ya había terminado. Pero en algún momento, algún hilo agarró al contador antes que el hilo previo termine. O varios hilos agarraron a un contador previo y esos hilos empezaron a contar desde un contador previo. Entonces seguramente la acumulación me va a dar menos, ¿sí? Porque no estoy contando todo lo que yo quería contar. Bien, ahí está. Miren acá, me faltaron 500 iteraciones, o sea, hubo un for que funcionó hasta la mitad, ¿sí? Bueno, este es el caso más crítico de la indeterminación. Esto es lo que vamos a tratar de resolver en las próximas clases. Es cómo resolver este problema. Estoy accediendo a regiones críticas desde distintos hilos. Eso genera que a veces funcione bien, como ahora, y a veces funcione mal, como ahora. No lo sabremos. Para saber y garantizar que todo funcione bien, vamos a tener que realizar distintas estrategias. Y algunas ya las comentamos muy por arriba. Semáforos, monitores, semáforos binarios, mutex, etc. De a poquito vamos a ir solucionando estos problemas. En el próximo video, de hecho, les voy a proponer la primera solución para que el contador
de siempre bien con distintos hilos. Es decir, que un hilo espere al anterior antes de seguir contando. Bueno, los dejo con el próximo video.